fe en el Señor. Entonces el Señor es muy interesante, no dice nada, pero escribe. Y es probable, dicen algunos, que haya escrito este texto. Señor, tú eres la esperanza de Israel. ¿Esperanza por qué? Esperanza por los errores, por las fallas, por las malas decisiones. Allí se iba a ofrecer los sacrificios por los pecados del hombre. Y allí se encontraba esperanza de perdón de esos pecados. Allí se llevaban las víctimas al altar y se las ofrecían a Dios y ponían sus manos sobre las víctimas, impartiendo su propio pecado en ellos. Así que ese lugar era el lugar de esperanza y ellos lo habían convertido en un lugar de juicio. Pero el texto sigue diciendo, todo el que te abandona será avergonzado. Y esa mujer está allí avergonzada de su propia maldad, pecado, error, como quieran llamarlo. La cuestión que ella había sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto del adulterio. ¿Cómo es esto que estos hombres pudieron sorprenderla así? Evidentemente la estaban espiando. Y evidentemente la estaban espiando para poder tener una excusa con la cual venir y tentar a Jesús, porque el pueblo lo estaba rodeando y él les enseñaba. Ellos estaban muertos de celos porque todo el mundo iba atrás de Jesús. Entonces, como una excusa para poder tentar y acusar al Señor, traen a esta mujer y la avergüenzan delante de todos. Y se cumple la palabra, todo el que te abandona será avergonzado. Pero la segunda parte del texto apunta a estos hombres que estaban haciendo esto. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. ¿En qué se apartaron ellos del Señor? Se apartaron de la justicia de Dios, porque traen a la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, pero no traen al hombre, al varón que estaba con ella adulterando. Injusticia total. Injusticia también porque están usando a esa mujer para poder acusar al Señor, para poder tentarle. Se están apartando de la justicia de Dios, se están apartando de la misericordia de Dios. Se están apartando de la esperanza que en ese templo habitaba cuando ellos iban a buscar perdón por sus propios pecados. Y esto de que Jesús escriba este texto, probablemente, vuelvo a repetir, una suposición, en tierra, les hace ver lo que está aquí declarado. Quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas, de aguas de vida. Traer muerte, condenación, acusación, salvajemente injusto, eran con esa mujer y con el Señor. ¿Por qué es esto de quedará como algo escrito en el polvo? Porque el polvo vuela, cualquier brisa se la lleva. Y la idea parabólica de esta expresión es que aquellos que actúan como estaban actuando estos hombres, así desaparecerían del lugar de la presencia del Señor, por una pequeña brisa. Bueno, son todas suposiciones, pero son todas posibilidades. Y algunos dicen que lo que estaba escribiendo Jesús en tierra eran los nombres de Dios. Dios bueno, Dios misericordioso, Dios de amor, Dios fiel, Dios de perdón, Dios de restaurador, Dios de redención, Dios libertador. Y que frente a los nombres del Señor que Jesús estaba escribiendo en tierra, se sintieron acusados en su conciencia y dejaron ese lugar. Bueno, más o menos les explico el ámbito de todo este pasaje. Pero el asunto viene ahora cuando ellos se van, porque no pudieron soportar
la propia acusación que habían levantado contra la mujer que caía sobre ellos ahora. Fueron dejados sus piedras, ninguno era libre de pecado, todos reconocieron que tenían algo por lo cual avergonzarse delante del Señor y se fueron. Y se quedó Jesús escribiendo en tierra. Y la mujer dice, en medio de allí. Y pasado un momento, el Señor Jesús se endereza y dice, y no viendo a nadie, porque había una multitud, pero todos habían sentido el peso de la carga de su propio pecado y se habían ido. Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y la mujer le contestó, ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo, vete, yo no te condeno, no peques más. Solamente Jesús podía haber sido el primero en tomar la piedra y echarla sobre la mujer. Los otros hubieran ido atrás de Jesús, apedreándola. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado. Él sí podía ejecutar juicio. Pero hay algo muy interesante que el Señor no hace y que le da la oportunidad a esta mujer de ser restituida en su dignidad. Hay algo que la mujer también hace, que le da la oportunidad a Jesús también de decirle, ni yo te condeno. ¿Y saben qué es? Que la mujer se queda ahí. No sale corriendo. Si no estaban los que querían matarla, si no estaban sus acusadores, la mujer podría haberse ido. Tranquilamente Jesús estaba escribiendo en tierra. Pero sin embargo, esa mujer que primero fue avergonzada, allí, en el lugar de la presencia de Dios, en el santuario, reconoció su error y se quedó. Se quedó parada hasta que Jesús se levantó y habló con ella. No se fue. Y esa fue la muestra de que esa mujer estaba en condiciones de asumir la responsabilidad nuevamente de su vida. Por eso Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vale decir que la gracia con que el Señor actúa le da la oportunidad a esta mujer de asumir responsabilidad sobre su propia vida, sobre sus actos de vida, sobre sus hechos de vida. De allí que después Jesús diga, el que me siga y no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, tendrá la capacidad de poder decidir sobre sus hechos de vida. El Señor, un Dios que restaura, un Dios que restituye, un Dios que recupera, pero un Dios que también en su sabiduría nos da la posibilidad de asumir la capacidad de ser responsables sobre nuestros actos de vida. Por supuesto que en Él hay perdón, hay mucho perdón. El texto de Jeremías que le leí inmediatamente después que dice, porque abandonaron al Señor al manantial de aguas vivas, dice Jeremías, sáname, Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. El hecho de la gracia en nuestras vidas nos permite asumir la responsabilidad de nuestros hechos de vida. A veces pensamos a un Dios que está atento, mirando a ver en qué nos equivocamos, cuál es la mala decisión que tomamos, juzgándonos, condenándonos,
cuando es todo lo contrario. Si hay algo que ama al Señor y se deleita, es en ser misericordioso. Pero también en su sabiduría, Él quiere que asumamos nuestra responsabilidad. No se trata solamente de decir perdón o de reconocer nuestro error. Se trata de que cuando recibimos ese perdón, luego de haber reconocido nuestro error, asumamos la responsabilidad de no volver a repetirlo. Vete y no peques más. No le dice el Señor, bueno, está todo bien, seguí adelante con tu vida de adulterio, haz lo que quieras. No, el Señor le pone la carga de la responsabilidad. Recibe la gracia, recibe el perdón, recibe esa segunda oportunidad. Él no la condena, pero ella tiene que hacerse cargo. Y la muestra en que ella estaba en capacidad de hacerse cargo es que no salió corriendo de ese lugar cuando sus acusadores se fueron, sino se quedó. Y se quedó para recibir de parte del Señor esa restitución en su vida que tanto necesitaba. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. El que lo sigue a Él tendrá la luz de la vida. Vale decir que podrá ver claramente qué es lo que tiene o lo que no tiene que hacer con su vida. Espero que esta palabra te anime a asumir responsabilidad sobre tus actos de vida. A no estar con esa carga de culpabilidad permanentemente en tu corazón, sino decir, bueno, Señor, sí, tenés razón, acá estoy, me quedo, merezco castigo, pero me quedo porque en ti hay misericordia para que seas exaltado. Señor, me quedo, pero me quedo también para que me capacites en tu gracia para no volver a repetir mis errores o mis malas decisiones. Asumo la responsabilidad sobre mi vida. Y no hay manera más preciosa que traiga satisfacción al corazón del Señor en que nosotros lo hagamos así. Que Dios restituya nuestras vidas y nos ayude en su luz a tomar buenas decisiones